¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin el sabadito de podcast, el día más esperado de la semana. Y pues bueno, tenemos un tema bastante interesantísimo para esta ocasión. Pero bueno, antes de que nada les recuerdo que si todavía no están suscritos les recomiendo suscribirse. Por supuesto, agradezco a los que se han unido a esta Aquelarre, neta, es un gran apoyo cuando lo hacen. Y por supuesto, cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran como LuisFreakyCoven97. Y pues bueno, aquí llevo a subir cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues bueno, en eso ahora sí, sin tanto rodeo, iniciamos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues ahora sí que toca hablar de un cómic otra vez. Creo yo que ya hacía falta un poquito. Y bueno, pues vamos a tener un poquito esta. Y creo yo que un par de episodios después, otro cómic, ¿no? Que bueno, pues ya verán cuando salga, ¿no? Pero bueno, en este caso hablaremos de un cómic que como tal a lo mejor no conocen por cómic, pero sí conocen un poquito por lo que es el contenido animado de DC, que es Superman Batman, Enemigos Públicos, Public Enemies, que bueno, fue, bueno, más que nada toda esta historia, a lo mejor lo reconocerán por lo que es la película animada del mismo nombre, que es Superman Batman, Enemigos Públicos, que bueno, pues bueno, la verdad es de que es de las mejores cintas animadas de DC. Se toma sus libertades cuanto al cómic, pero sí es cierto que aún así se mantiene bastante bien. Pero lo que hablaremos ahorita es del cómic. Y bueno, para empezar, lo que es Batman y Superman siempre han sido como esta dupla que en los cómics han aprovechado bastante bien. Digo, desde la Edad de Plata más o menos han sacado mucho estos cómics de los World's Finest, donde son Superman y Batman. De hecho, ahorita en estos últimos años, Mark Waid junto con Dan Mora están sacando Batman Superman World's Finest, que es esta nueva versión de estos personajes utilizando mezclando cosas modernas con cosas clásicas de los cómics. Y bueno, pues en este caso hablaremos de lo que fue en los 2000 esta dupla de Superman y Batman con lo que hizo Jeff Loeb, junto con varios artistas, pero el que más resalta y de hecho con el que empezó todo fue Ed McGuinness, que bueno, aquí Jeff Loeb hizo Superman Batman, donde iba mostrando estas historias donde veíamos a este dúo de personajes combatiendo diferentes amenazas, a otros héroes de DC y entre otras cosas, ¿no? Y bueno, lo que es Enemigos Públicos consta de los primeros 6 números de esta serie, que inició a finales de 2003 y terminó, y bueno, pues bueno, siguió en 2004, 2005 y eso más o menos, tuvo en total como 30 y tantos números, pero sí es cierto que solamente nos centraremos en lo que es el primer algo, que es Enemigos Públicos. Y bueno, pues como el escritor de esto es Jeff Loeb, que ya en DC había hecho trabajos bastante interesantes, como Catwoman cuando estés en Roma, Batman el largo Halloween, el Long Halloween, y con Superman había hecho las 4 estaciones. Pero eso sí, aquí Jeff Loeb la verdad no hace un trabajo, ¿cómo decirlo? Como excepcional como en estas obras que dije. O sea, creo yo que Jeff Loeb cuando se juntaba con Tim Sale, la verdad, hacían ideas bastante buenas. O sea, sacaban estas historias muy profundas, que tenían que ver mucho con los personajes y esto, pero la verdad es de que Jeff Loeb solito era más que nada un escritor de cómic pues bastante convencional en este sentido. O sea, era un cómic que te iba a gustar sí o sí y que bueno, tenía mucha acción, buenos personajes, era divertido de leer y así. Que esto es este cómic y todo lo que hizo con Superman Batman, la verdad, unos cómics bastante muy buenos de leer en ese aspecto, pero que tampoco profundizan tanto en ciertas cuestiones filosóficas, políticas, sociales o de los personajes. Así que bueno, pues son cómics que valen la pena por ese aspecto, la verdad, aunque son bastantes páginas que comprenden cada uno de estos números, te los puedes leer bastante bien porque llevan un ritmo pues bastante acelerado, entonces no hay problema de ello. Y de hecho, pues esta historia no es la excepción, obviamente, ¿no? Pero bueno, ¿de qué trata Enemigos Públicos? Pues bueno, todo inicia en Metrópolis y bueno, pues ahí vemos que Metalo ataca una sede de laboratorios Star, por lo que Superman va a detenerlo. Mientras tanto, todo esto vemos como diferentes narraciones tanto de Batman como de Superman, y esto es algo que me gusta mucho de estos cómics, que vemos como la perspectiva que tiene cada uno sobre diferentes cosas que muchas veces son similares. Por ejemplo, el cómic inicia con Superman y Batman hablando de sus orígenes. Por un lado, Superman habla de cómo llegó, de
explosión de Krypton, de cómo llegó a la Tierra y esto y aquello, mientras que Batman habla de la noche que pues desvivieron a sus padres, ¿no? Y digámoslo así de que es como ver el nacimiento de dos héroes, pero verlo como cada uno tiene una forma de ver muy distinta, de cómo Batman pierde su infancia, pierde esa parte que lo hacía, una parte de él se pierde esa noche, mientras que Superman encontró una nueva forma de vivir y de hecho de cierta manera así encuentra su propósito en la vida, que es ser un superhéroe. Y pues así va con diferentes momentos del cómic. Por ejemplo, muchas veces digámoslo así, hablan como de cosas buenas o malas del uno del otro, pero al final del día se nota mucho este compañerismo e inclusive amistad que tienen, que la verdad es bastante fuerte, cosa que esto me gusta bastante porque mucha gente quiere a fuerzas hacer que Superman y Batman se peleen cuando pues al final de cuentas son compañeros de la Liga de la Justicia y sobre todo son muy buenos amigos. Y el hecho de que siempre quieren hacer que se peleen, la verdad siempre se me ha hecho bastante tonto, bastante infantil honestamente, y siempre me han gustado más este tipo de historias donde se juntan ambos personajes a hacer esta gran hazaña, ¿no? Que en este caso, bueno, pues esta es una de ellas. Pero bueno, Superman se enfrenta a Metalo, que quería encontrar ciertas cosas en laboratorios Star, vence a Superman y logra irse, pero Superman lo sigue y llegan hasta Ciudad Gótica, hasta el cementerio, donde también son interceptados por Batman, ¿no? Ahí es cuando, bueno, pues básicamente se da a entender de que Metalo fue el que desvivió a los papás de Bruce Wayne, aunque no tiene tanto que ver con los orígenes de Batman, sí tiene que ver un poco con esta historia, ¿no? Por lo que, bueno, pues inicia la pelea, Metalo hierre con kriptonita de gravedad a Superman y entierra a ambos sobre tierra, por lo que, bueno, pues quedan encima de todo esto. Y mientras tanto, pues bueno, Lex Luthor, que en esos momentos era el presidente de los Estados Unidos, esto sí fue canon durante mucho tiempo, pues está en el Pentágono y recibe una alerta de que un meteorito de kriptonita se dirige hacia la Tierra, por lo que, bueno, pues decide usar esto como pretexto para hacer ver mal a Superman y poder atraparlo. Bueno, mientras esto sucede, pues bueno, Lex Luthor está hablando con unas figuras, están en la oscuridad, que bueno, pues sabremos quiénes son más adelante. Y ahí es cuando después llegamos a que Batman logra sacar a Superman, le logra sacar la bala de kriptonita con la que lo hirieron y logran irse hasta la Baticueva, donde bueno, pues tienen como un enfrentamiento entre de que por qué Batman no le dijo antes, por qué Superman no le dijo antes a Batman de respecto a que posiblemente él sea el que desvivió a sus papás y esto y aquello, y se pelean por esto, ¿no? Pero de repente aparece un Superman del futuro que quiere acabar con el Superman original, que básicamente le dice de que quiere evitar que por su culpa hagan algo, que porque al parecer él será el culpable de que desvivan a varias personas, entre ellas a Lois Lane, a Batman y todo esto, pero al final él desaparece porque bueno, al parecer como que no puede mantenerse en el tiempo, entonces regresa a lo que es a su momento en el tiempo en el que tiene que estar, por lo que ahí es cuando pues se empiezan a dar cuenta de que algo está sucediendo y ahí es cuando Lex Luthor le hace un anuncio a toda la nación donde dice de que bueno, pues hay un meteorito de kriptonita y le echa la culpa a Superman de que la razón por la que este meteorito va hacia la Tierra es por culpa de él, por lo que ofrece una recompensa a quien captura a Superman, mientras que le ordena a algunos héroes capturarlo, que aquí es porque algunos habían unido en su forma civil hacia lo que es el gabinete de Luthor, pensando como para mantenerlo a raya, para que no haga cosas malas, pero pues más que nada resulta contraproducente, ¿no? Esos héroes son de hecho el Capitán Átomo, Major Force, que es como un enemigo del Capitán Atom, y pero, o sea, técnicamente lo usan, o sea, es como un héroe como del gobierno, pero como es muy violento y es muy explosivo y volátil y todo eso, termina siendo un enemigo de los superhéroes, digo, de Green Lantern, de Kyle Rayner, por ejemplo, en los 90, y de Capitán Atom, que prácticamente son como son archienemigos. Y también se encuentran Starfire, Katana, Power Girl, Black Lightning y el Linterna Verde John Stewart, ¿no? Entonces ellos son enviados a que, más que nada, a que Superman se rinda, pacíficamente, y mientras sucede esto, pues Lois Lane intenta, hacer un plan con Batman y Superman para poder confrontar a Luthor, pero no logra ponerlo en marcha. Y cuando sucede esto, son atacados por varios villanos que quieren cobrar la recompensa de Luthor. Los eliminan bastante rápido, la verdad. Eso sucede tanto en la película como en el cómic, de que sí vemos a varios personajes como Solomon Grundy, sale Black Manta y tan así, shalala, shalala, pero a todos los van venciendo rápido, ¿no?
Y ahí es cuando después llegan los héroes, y pero pues obviamente para Superman y Batman no son tanto problema, y de hecho Superman se lleva a Power Girl y Batman se lleva a Katana, que es teletransportada, y ambos se van hacia Japón. Esto porque pues al final de cuentas Power Girl es de la superfamilia y pues está del lado de Superman, y Katana, aunque se ha perdido por muchos años esta parte, de hecho sí ha pertenecido a la Batifamilia. De hecho Batman en un punto forma los Outsiders, que son una especie de vigilantes en Gótica, y de hecho uno de sus miembros es Katana. Entonces es algo que se ha ido olvidando, como que Katana era como que más una heroína que un antihéroe o algo así, pero sí es cierto que así lo fue. Y entonces ahí es cuando se tienen que reunir con alguien en específico, que esto no me gustó mucho de la historia, de que tardan como demasiado, o sea, la hacen demasiado grande con quién se tienen que reunir ahorita, pero lo dejan como hasta el final, pero pues bueno, así hicieron las cosas, pero los son alcanzados por los demás héroes, por lo que pelean, ¿no? Pero durante la pelea Batman le logra hacer una herida a Major Force, por lo que su energía atómica y eso que está en su interior está colapsando, por lo que con ayuda del Capitán Atom y el Green Lantern pues tienen que contener la explosión para que la gente no salga lastimada, y esto lo que hace es de que tanto Major Force como lo que es Capitán Atom desaparecen en ese momento, pero bueno, ahorita hablaremos de qué es lo que pasó. Y pues ahí es cuando siguen a Japón, y eso van en camino con quien se tienen que reunir, mientras que vemos que Lex de hecho está, este es un plan que tiene Lex para ir acabando poco a poco con todos los metahumanos, pero y de hecho está confabulando junto con Amanda Waller, pero lo que quiere es primero contra Superman. Y de hecho vemos que se está inyectando kriptonita, porque esto según le va a ayudar en un futuro, que ahorita hablaremos de cómo eso le ayuda. Y bueno, pues ahí es cuando empieza a maquinar mucho más sus planes, y después vemos a la JSA donde está analizando la situación y están diciendo, no, pues al parecer Superman sí tiene que rendir fácilmente para que no haya tanto conflicto y eso, y ahí es cuando deciden mandar a Hawkman y a Capitán Marvel, o ahorita conocido como Shazam, pero en el cómic se refieren a él como Capitán Marvel porque todavía en ese momento le llamaban así. Entonces pues así le iremos diciendo a lo largo de esta narración. Y pues ahí es cuando mientras van de camino a donde tienen que ir, pero son interceptados por Hawkman y Capitán Marvel, y tienen una pelea. Hawkman por un lado enfrenta a Batman, y por otro lado Capitán Marvel enfrenta a Superman, ¿no? Y ahí es cuando pues vemos como Superman y Batman tienen como esta habilidad de pelea donde ambos unen sus fuerzas para derrotar al enemigo, pero también Hawkman y Capitán Marvel no se rinden tan fácilmente, por lo que de hecho los vencen aparentemente, pero bueno, eso ahorita lo veremos rápido. Y mientras tanto en la Casa Blanca, pues ahí es cuando lo que es la Superfamilia y la Batifamilia empiezan como que a idear un plan para detener a Luthor. Por un lado de Batman tenemos a Huntress, a Nightwing y a Batgirl, que era Cassandra Cain en ese momento, y a Robin, que era Tim Drake. Y para parte de Superman tenemos a Crypto, a Steel, que en ese momento era la sobrina del Steel original, a Superboy y a S-Girl, que es como una especie de... Era una especie de Supergirl antes de que volvieran a reintroducir a Supergirl como Kara Zor-El, que eso ya curiosamente es en el siguiente arco de Superman y Batman, pero bueno, esa es otra historia. Y ahí es cuando, bueno, pues infiltran en la Casa Blanca, pero de hecho Luthor ya los tenía esperando y pues los vence fácilmente, y justamente antes de que acabe con ellos, de hecho logran llegar Hawkman y Capitán Marvel. Luthor piensa que son ellos, cuando de hecho no es así. De hecho, al final del día Superman y Batman vencieron a ambos y se hicieron pasar por ellos para llegar a la Casa Blanca, y ahí es cuando pues amenazan a Luthor y esto y aquello, y bueno, logran liberar a los héroes que capturó. Mientras tanto vemos que de hecho Capitán Atom lo que le pasó fue que viajó en el tiempo. Y bueno, ¿cómo viajó en el tiempo? Pues por cosas de los cómics. O sea, obviamente no se puede viajar en el tiempo, pero es una explicación acá de que no, esto pasó y oh sí, y así llegó al futuro, ¿no? Y en ese futuro se encuentra con ese Superman que quiso acabar con el otro, que se siente culpable por lo que sucedió, y Superman le explica qué es lo que va a pasar, y bueno, pues eso ya lo veremos un poquito
Hace ya, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando ahora sí se van a reunir con que tenían que reunirse en Japón. Y es nada más ni nada menos que un villano de Superman, que es Toyman, ¿no? Que pues están supervisando y están construyendo un cohete para poder destruir el meteorito de Kryptonita. Y de hecho está cagado porque el tipo literal, pues es un morrito, o sea, tiene 13 años y construye un cohete en forma de mitad Batman y mitad Superman. Que la verdad, pues, o sea, se ve chistosón, o sea, sí, sí, se ve. O sea, hasta inclusive Batman le quiere decir como de por qué la forma, pero pues, o sea, se ve chistoso, ¿no? O sea, está cotorrón, como dicen los chavos, ¿no? Y ahí es cuando están planeando ya despegar para acabar con el meteorito, pero en ese momento llega el Capitán Atom y con un anillo de kriptonita debilita a Superman, pero esto es porque él quiere pilotear la nave por dos cosas. Uno, porque el Superman que le comentó, o sea, que vio en el futuro, le dijo que la razón por la que fallaron en la misión de destruir el meteorito de Kryptonita fue porque pues Superman no es muy buen piloto, y eso ocasionó que pues todos salieran desvividos, y pues por eso Capitán Atom quiere pilotearlo, ya que él de hecho sí es piloto. Y la otra es de que también por su composición él puede absorber la radiación de Kryptonita y así no había problema, por lo que decide él ser el que pilote la nave, mientras que bueno, Superman y Batman se van a confrontar a Lex, pero en ese momento Lex está preparando su traje mecha muy clásico, que es el de verde con morado, que es para pelear contra Superman y eso, que, o sea, ya había aparecido hace varios años en los cómics, pero en ese momento pues seguían con la nueva continuidad tras Crisis en Tierras Infinitas, y de hecho ese traje no había aparecido hasta ese momento, ¿no? Entonces se enfrentan Superman y Batman contra Lex Luthor, y bueno, ahí es cuando, aquí me gusta bastante esta pelea, porque de hecho Superman empieza a reflexionar del por qué Lex Luthor quedó como presidente, y de hecho inclusive se cuestiona si debió de hacer algo para evitar que la gente lo eligiera, pero es como una especie de charla de que interna sobre la libertad que tiene todos por decidir. O sea, a lo mejor si uno puede decir esto no es lo correcto, esto no puede que sea lo correcto para todos, pero también, o sea, qué poder tiene uno para poder convencer a todos, ¿no? Y al final de cuentas, si uno convence a todos de lo que es correcto, independientemente si lo sea o no, en verdad es correcto convencerlos. O sea, la verdad, pese a que el cómic es un cómic, como digo, bastante sencillo, y también la plática no es tampoco tan profunda, hasta eso esta parte del cómic, la verdad sí, Jeff Loeb le echó como que le echó mucho coco al asunto, ¿no? Tengo entendido que más que nada es porque en esos momentos cuando estaba escribiendo se dio las elecciones en los Estados Unidos, por lo que siento yo que tuvo que ver un poco con eso, pero pues bueno, cosas así. Y ahí es cuando pues se nos revela que el Lex Luthor fue el que plantó esa semilla de que posiblemente Metalo tuvo algo que ver con la desvivisión de los padres de Bruce Wayne para, pues bueno, alterar a Batman. Entonces ahí es cuando se pelean ambos, pero al final logran vencerlo, y por desgracia de hecho caen escombros sobre el ex Luthor y no lo logran encontrar. Mientras tanto el Capitán Atom de hecho logra volar la nave y se sacrifica para poder salvarlos a todos de la kriptonita. Que mucha gente siempre hace la broma de que jajaja el Capitán Atom explotó otra vez y eso, pero es algo normal, porque inclusive por la composición del Capitán Atom, o sea, de cierta manera es muy fácil que regrese por esto mismo. O sea, es como lo desviven, pero rápidamente regresa. Así que, pues no hay problema de ello, ¿no? Entonces, esto sucede. Mientras que tanto, pues bueno, al final de cuentas, simplemente los demás héroes empiezan a recolectar lo que quedó de la kriptonita para evitar que Superman sufra algún daño o algo así. Y se toma como que el ex Luthor, pues está desvivido, no está entre nosotros. Y mientras tanto, al final del cómic vemos que de hecho Lex Luthor sigue vivo, aunque bueno, pues eso ya es problema para futuras historias del universo DC. Pero bueno, así es como termina esta historia, que digo, ya si después saldrían otras cosas como el regreso de Supergirl y todo eso, pero bueno, esa es otra historia. Y la verdad es de que, aunque es un cómic que me gusta bastante, tanto en la película como pues leerlo y todo esto, es una historia que tampoco es, o sea, no puede sacarle mucho jugo. O sea, y de hecho ahorita que grabé esto lo cuento porque, o sea, otros cómics que igual son de 6 números, igual muy similar a le he podido sacar mucho más cosas que aquí. Y es que, como digo, la historia es bastante sencilla. Es como al final de cuentas, como dije, es una historia muy clásica de cómic, solamente un poco más modernizada para todo este asunto. Pero al final de cuentas cumple bien con ese propósito, y creo yo que para eso sirve. O sea, creo yo que no encontrarás algo como un Mr. Miracle o algo así, o algo escrito por Grant Morrison, así muy acá con muchos conceptos
filosóficos o políticos, algo estilo Mark Waid, o sea, tampoco, pero sí es cierto de que, pues al final de cuentas, sí es una historia bastante entretenida y que la verdad, pues ya sea que en un tiempo libre o de camino al trabajo, a la escuela, le puedes sacar mucho jugo a leerla. Eso sí, la verdad se nota mucho de que, o sea, o sea, si viene lo que es el dibujo de Ed McGuinness está muy bueno, se nota mucho que trabaja mejor que trabajaba mejor con Tim Sale, que bueno, que en paz descanse Tim Sale, porque la verdad es de que cuando a esta dupla se juntaba, en verdad entregaban historias mucho más elaboradas, un poco más de más cosas personales, que tocaban un tema en específico un poco más interesante, y creo yo que explotaban mucho el cómic como medio, que la verdad, digo, no es que haga un mal trabajo aquí, pero sí es cierto que es muy diferente a, por ejemplo, The Long Halloween o Las Cuatro Estaciones, que bueno, pues ya son cómics con una temática bastante diferente y que inclusive con menos números que esta historia le puede sacar mucho más provecho al leerlos y hablar de ellos, ¿no? Pero aún así cumple su propósito y bueno, pues al final si siempre lo que buscas es una historia de cómic divertida, con la que te pases un buen rato, que sea más que nada para pasar para pasar el tiempo libre y eso, esta historia queda como anillo al dedo y la adaptación animada la verdad es que está muy buena también, que yo recuerde la animada junta este arco con el siguiente que es el regreso de Supergirl, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero pues bueno, nenes, ahora sí que hasta aquí lo dejamos, un capítulo un poco más cortito, pero bueno, ya los siguientes estarán un poquito más largos, especialmente el siguiente de cómic que la verdad tendrá un poco más de carnita, así que bueno, pues pero mientras estará bastante cortito, pero bueno, así que déjenme en comentarios qué les ha parecido esta historia, si ya la leyeron, les gustó bastante, o si vieron la película y todo esto, pues ya saben, ¿no? En los comentarios, y si les gustó, pues denle su like y compártanlo, pero bueno, nenes, ahora sí de que cerramos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión, y nos vemos hasta la próxima.